Bueno, buenos días. El tema de la clase les dije que es sorpresa. Ahorita les voy a decir cuál es. La gente que ve la grabación, pues sí va a saber cuál es el tema. Pero quería empezar con un ejercicio para calentar. Este ejercicio que dice que determine la cantidad de formas de acomodar n torres en un tablero n por n, de tal forma que ninguna torre ataque a la otra. Pero entonces, eso significa que no puede haber dos torres en la misma fila ni en la misma columna, ¿verdad? Algo que también me interesa y les voy a pedir que me ayuden con eso es que, bueno, vamos a pensarlo unos 15 minutos. Sí, eh, es un problema que no es complicado, pero me interesaría ver cómo escribirían una solución de este problema. Entonces, sí les pediría, yo sé que 15 minutos tal vez no es tanto tiempo, pero que si pueden tal vez escribir un poco de cómo iría la solución. eh, y enviar una foto por el chat. Me gustaría que todos viéramos algunas fotos, o sea, tal vez me lo mandan en privado y si no hay problema, los comparto yo, o si quieren lo ponen en público, pero me interesaría como ver esa estructura de cómo podría ir la solución de este problema, porque me interesa comentar un poquito al respecto. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a trabajar este ejercicio alrededor de unos 15 minutos y, y ahora lo discutimos, ¿ok? Bueno, ya varias gentes resolvió el problema, entonces vamos a ver la solución. Sí quiero discutir un poquillo en la estructura porque lo que vamos a ver hoy hasta cierto punto tiene un nivel técnico. Eh, sí. Las soluciones van todas por el mismo lado. La respuesta, voy a dárselas de una vez, la respuesta es en el factorial. Aquí, no lo dije antes, esta presentación es del 2020, no la hice para esta clase, entonces no la voy a usar toda y tampoco estoy seguro qué es lo que tiene. Fue que bueno, esta clase la quería dar desde hace tiempo. O sea, la estaba pensando para darla pronto, pero no la planeaba exactamente para hoy. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que observar es que, bueno, una torre bloquea fila y columna, ¿verdad? Entonces, no sé por qué tanto diagramas, pero la conclusión, es un tablero 8 por 8. La conclusión final es que por cada fila y por cada columna hay una torre, ¿verdad? Entonces, digamos que un argumento que me están diciendo por aquí es como decir, bueno, fíjese en la primera fila, ¿verdad? Usted tiene N opciones de dónde pone la torre que está en esa primera fila. Fíjese en la segunda, tiene N-1 opciones porque ya le quitamos una. Tiene luego N-2 opciones y así va. Y resulta que el número es N factorial. ¿Sí? Pero déjenme retomarlo un poquito diferente. Eh, ok, listo. Que es, lo que dijimos es que la respuesta es n factorial, ¿verdad? Entonces, ¿ese número es casualidad que aparezca ahí o hay una razón un poquillo más fuerte por la que aparece? Digamos que de cierta forma se podría decir que estamos contando permutaciones, ¿no? Porque yo lo puedo anotar así, digamos que A1 es la columna donde aparece la torre 1, ¿verdad? Luego A2 donde aparece la torre de la fila 2, la columna en donde aparece la torre de la fila 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tengo n números y estos n números que están aquí forman una permutación de los números desde 1 hasta n, ¿verdad? Porque ya dijimos antes que en cada columna hay una torre y solo una torre. Entonces aquí decimos que esto es permutación de los números desde 1 hasta n, ¿no? Y es fácil ver que al revés, si usted me da una permutación, eh, yo le puedo volver un acomodo de las torres donde no se atacan, ¿ok? Entonces, hay una correspondencia entre permutaciones y las torres. ¿Ok?
Entonces, este problema es un problema que se los dijera relativamente sencillo, pero a la hora de expresarlo, bueno, tampoco es que sea muy pesado, pero si uno usa una permutación de esta forma, es como un poquito más sencillo. O sea, tal vez no hay tanto que se le pueda ampliar, pero sí lo hace un poquito más sencillo. Ok, y aquí sí quiero decir una cosa, que cuando uno está dando clases en Olimpiadas, particularmente, la mejor solución no siempre es la más sencilla, o la solución más sencilla de escribir no siempre es la más sencilla para procesar como estudiante, como cuando uno está aprendiendo, ¿verdad? A veces es importante ser redundante cuando uno explica, eh, o sea, volver a decir lo mismo con otras palabras para tener diferentes ángulos y que entendamos mejor una solución. Y tal vez, no sé si les han dicho o cuál es el enfoque que tienen al trabajar una solución en una olimpiada, porque uno lo que le dicen es que tiene que estar la solución escrita como si usted se la estuviera explicando a alguien, ¿no? Ahí tienen que estar los detalles que la persona no conoce la solución y cuando lee lo que usted escribió, aprendió la solución. Es más o menos el enfoque que hay que tener a la hora de escribir una solución. Pero cuando estamos en una olimpiada, no estamos escribiendo tampoco la solución de la forma, digamos, que más simple para leer, necesariamente. Eh, o sea, no le estamos explicando tampoco a estudiantes, estamos contrarreloj, queremos escribir de forma completa, pero no es explicar cada detallito, sino tal vez ahorrarse palabras es útil mientras no omitamos información, que eso es importante. Entonces aquí vamos a aprovecharnos un poquito de notación, como la notación de una permutación. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces, vean que las soluciones, digamos, las que me mandaron, no las compartí porque eran muy parecidas. Y bueno, sí le dije en voz alta. Ninguna, solo una me mencionó permutaciones. O sea, creo que tal vez hasta cierto punto lo tienen procesado como que algo que se parece a una permutación, ¿verdad? Y lo pueden describir, pero es una cosa que ya existe, es una permutación. Entonces, las Olimpiadas hasta cierto punto se supone que son problemas que uno con mucha intuición puede resolverlos, ¿verdad? Pero a la hora de escribir una solución pasa que uno está inventando muchas cosas y tiene que describir qué está inventando. Y muchas veces lo que uno está inventando ya existe. Y si uno sabe que existe, puede ser más fácil decir, bueno, ya existe, no tengo que explicarlo tanto. Especialmente si es un objeto que uno trae varias veces a la mesa, ¿verdad? Porque si uno solo trae una vez, considera el objeto con estas características, ya está. Pero cuando uno lo quiere volver a llamar, uno tiene que volver a decir esas características o buscar una forma de expresarlo de forma sencilla, de hablar de un nombre. Ok, entonces aquí tengo una primera pregunta. ¿Qué es una permutación? Y, y quiero que me lo escriban en el chat. ¿Cómo le dirían a alguien si alguien les pregunta qué es una permutación o, o cuál es la noción que ustedes manejan de permutación? Eso es lo que quiero saber, de un poco de contexto. Voy a compartir un momento aquí otra vez para, bueno, ahorita voy a pausar un momentito. Ok, entonces, vamos a ver, aquí tengo dos definiciones, digamos, una que dice una permutación de objetos es una manera en la que podemos ordenarlos en objetos en una fila, donde esos objetos no ocupan el mismo lugar en la fila. ¿Ok? Abajo tengo una permutación, es una forma de acomodar en objetos sin repetir y utilizando todos los n elementos. Ya está corrigiendo lo que dijo antes, mira, no lo leí. Una permutación, número de formas de acomodar en objetos. Ok, entonces, digamos que por ahí va o sea, sí sabemos que es una permutación, pero igual es un poquillo extraño alguna parte, ¿verdad? Primero, sería más fácil si habláramos de una permutación tal vez de números. Uno dice, como lo dice aquí, a uno, a dos,
y dice la lista, es una permutación, ¿verdad? Si aparecen todos los elementos en algún orden o algo así. Entonces, es una noción que se puede describir como, ay, o sea, que se puede decir como de cierta forma intuitiva, pero también es un poquito complicado. O sea, como que cuando uno lo ve ya se acostumbra y dice, ah, bueno, es una permutación, ¿verdad? Pero con esas definiciones que me están dando, uno se la da a una persona que nunca la ha visto antes y creo que será un poquito extraña, ¿verdad? Yo no creo que lo procese de un solo de que es una permutación, ¿verdad? Uno, bueno, pero eso no da ejemplos, ¿no? Un ejemplo, ahí me dieron uno, pero bueno. Hay una cosa con esta definición y es que no es muy matemática que digamos, o sea, como acomodo de objetos, ¿verdad? Nuevas cosas. Es un poquillo extraña, ¿verdad? O sea, digamos, combinatoria tiene una ventaja a veces que las cosas se pueden hacer de forma informal. Quiere decir que muchos problemas de combinatoria usted los puede entender sin saber mucha teoría, que es bueno, ¿verdad? Pero a veces la teoría nos va a ayudar a describir las cosas. Y resulta que una permutación tiene una definición matemática muy sencilla. Y cuando digo muy sencilla, es muy sencilla si uno entiende los conceptos involucrados, por supuesto. Pero, primero que todo, uno está acostumbrado a permutaciones de objetos finitos, no una lista de objetos. Resulta que las permutaciones también se pueden hacer en objetos infinitos. Y la definición más sencilla es esta. Una permutación, y de nuevo, digo que es más sencilla, pero entra un par de conceptos. Hay que igual descifrarla un poquito. Una permutación de un conjunto X. ¿Qué es una permutación? Es una función biyectiva que va de X en X. ¿Sí? Esa sería la definición de una permutación. ¿Ok? Entonces digo que es bastante sencilla en el sentido de que, bueno, como estoy en la pizarra lo hice en 3 líneas, pero esto me cabe en una línea o una línea y media, ¿no? Y hay una ventaja, también es que puedo definir permutación sin el conjunto X, ¿no? O sea, puedo decir una permutación es una biyección de un conjunto en sí mismo. ¿Ok? Me puedo ahorrar el conjunto X, ¿verdad? Por supuesto que cuando estudio permutaciones sí me interesa el contexto, ¿verdad? Saber qué estoy permutando. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer en la primera parte de la clase es entender esta definición, ¿verdad? Porque bueno, ahí está. Es una definición que es sencilla de compartir, pero igual hay que desglosarlo un poco, hay que entender qué está ocurriendo. Entonces déjenme compartir nuevamente el documento. Este de acá. Entonces aquí me faltó un paso. Básicamente, vean esto de acá. Eh, Cada como de las torres es equivalente a una permutación, es lo que dijimos. Pero vean que la notación que está ahí, 1 flecha 7, 2 flecha 6, 3 flecha 2, es una notación de función. ¿Ok? Cuando uno quiere hablar de una función sin definir la función, uno puede definirla con la flecha, ¿verdad? Como la función que manda 1 a 7, que manda 2 a 6, 3 a 2, 4 a 5, ¿verdad? Eso es útil cuando uno habla de la función una única vez, ¿verdad? Cuando usted no quiere volver a llamar la función, usted tal vez dice la función que hace esto. Ya cuando la función aparece varias veces, me interesa darle nombre f, o la notación que vamos a usar más en permutaciones es la de sigma, pero vamos a usar f de función. Entonces, primero vamos aquí. Eh, una permutación sigma, ¿verdad? Y le estoy dando nombre, esa es la letra sigma, de un conjunto, es una función biyectiva que va de x en x. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver unos ejemplos de permutaciones usando esta definición y vamos a desglosar uno en particular. ¿Ok?
Entonces, bueno, como les dije, esta presentación la hice hace tiempo, entonces tal vez hay algunas que voy a agregar o otras que me va a pasar por encima un poquillo más rápido. La primera cosa es que la identidad, la función que manda X en X, es una permutación. ¿Ok? Esa es la que llamamos identidad. Es importante tenerlo en cuenta. El reordenamiento, entonces aquí vean que un reordenamiento para nosotros es básicamente una permutación y de cierta forma lo es, y aquí no estoy definiendo lo que es un reordenamiento, pero la noción que uno tiene de permutación o la primera noción que usualmente uno ve es la de reordenamiento. Entonces lo que voy a decir, tengo una lista que reordena los números desde 1 hasta n. Si yo tomo la función que manda k en a sub k, que es como lo hice con las torres, eso es una permutación. ¿Okay? Pero aquí tenemos más, eh, tal vez me voy a saltar este de los complejos, ahí lo pueden ver con cuidado. Eh, la conjugación compleja es parecida, pero le vamos a dar. La función en z que manda x en x más n. Eso es una permutación. Tenemos esa misma función, pero en Zn también es una permutación. Entonces ahí es donde lo quiero estudiar un poquito y creo que tal vez fue porque lo puse en los complejos, pero ahí me salté algunas cuantas y ahorita la menciono. Y para A y N, si A es primo relativo con N, tenemos que la función que manda X en A por X es una permutación. ¿Ok? Entonces, esta notación tiene ventajas. O sea, al principio se puede ver extraña. Si es la primera vez que uno ve esta definición, puede ser extraña, pero va a tener sus ventajas. Entonces, ahí en el ejemplo 3 habla de números complejos. Ah, bueno, es que en realidad el ejemplo 3 son dos ejemplos. Pero lo que dice el ejemplo 3 pensando en los complejos, solo que cambiémoslo a los números reales, ¿verdad? Que si usted tiene un elemento diferente de cero, la función que manda z en w por z es una permutación. ¿Ok? Entonces, multiplicar y también la suma de los reales, o sea, las operaciones algebraicas, lo que hacen son permutar objetos, permutar puntos. Y eso hace que el álgebra tome un poquito más de vida. O sea, si uno entiende que lo que está haciendo al multiplicar es mover objetos, las cosas como que se ven un poquito diferente. Y hay un par de ejemplos que quería agregar a esta lista, que son muy importantes, que son las transformaciones de geometría, ¿no? Una homotesia, una rotación, una traslación, una reflexión, son funciones que son biyectivas del plano en sí mismo, o de forma similar tenemos la inversión cuando usted mete el punto del infinito, eso sí, o cuando quita el punto de un centro, o también transformaciones proyectivas en el plano proyectivo. Son permutaciones. ¿Okay? Lo que estamos haciendo es mover cosas. Entonces, esto es muy importante. Veamos un ejemplo aquí. Vamos a verlo. Sí, empecemos con un ejemplo. Mm, Entonces, les voy a decir por qué eso es útil. Y es que las permutaciones que uno estudia originalmente, los reacomodos, son listas como muy aburridas. O sea, como, esto es una permutación y ya. ¿Ok? No está pasando nada. En cambio, cuando uno los estudia como funciones, las permutaciones empiezan a tener vida, empiezan a moverse las cosas. Entonces, hagamos un ejemplo y empecemos con algo, un reordenamiento. ¿Dónde se ve? Un reordenamiento, digamos, de los números del 1 al 8. Es más, denme una permutación de los números del 1 al 8 y yo ahorita la copio. Eh, Escríbanme en el chat una permutación de los números del 1 al 8 y entendámosla usando las funciones. Denme, o sea, todas las que tengan ahí. Bueno, ahí alguien respondió rápido. 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Ok? Lo copié donde nadie lo puede ver. Y alguien que me da otra permutación por ahí. Porque esto está muy específico. Ya, perdón. También puedo subir la cámara un poco, vamos a ver si nada. Ahí está. Entonces, ¿cómo se visualiza? O sea, esta es una lista, esto es algo aburrido. Es un objeto muy estático. Pero ¿cómo se visualiza? Bueno, este es el campo uno, ¿verdad? Este es el campo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero una función uno la puede representar con un grafo. Y típicamente la representación de funciones que uno usa es de izquierda, salida, el dominio al codominio. ¿Okay? Pero en este caso, el codominio y el dominio son la misma cosa. Entonces voy a juntarlos en un solo dibujo. ¿Okay? No tiene sentido escribir el 1 aquí y el 1 aquí, el 2, el 2, el 3 y el 3. Escribamos un número, solo una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Okay? Entonces, este ejemplo que me dieron, y alguien que me dé otro por ahí, me dice que el 1 lo estoy mandando al 8. Me dice que el 2, que la posición 2 es un 7, que la posición 3 es un 6, que la posición 4 es un 5, que la posición 5 es un 4, ahora lo voy a jugar un poquito diferente, que la posición 6 es un 3, que la posición 7 es un 2 y la posición 8 es un 1. ¿Okay? Esto que está abajo es una permutación. Entonces, la diferencia entre la permutación y el reordenamiento es que aquí los elementos de cierta forma se están moviendo. O sea, el 1 pasa al 8 y el 8 pasa al 1. ¿Ok? Y es un movimiento que uno incluso lo puede ver como una acción y como es una función, uno lo puede repetir, uno puede hacer composición de funciones. Entonces, usted puede pensar que se aplica varias veces y empieza a cambiarse el 3 con el 6, el 6 con el 3, el 3 con el 6, y así sucesivamente. ¿Ok? Pero veamos otro ejemplo, porque este está como muy específico. Tiene una estructura como muy regular. Bueno, vamos a ver si inventamos otro por ahí. Tengo otra permutación, 3, 4, ¿verdad? Vamos a... Entonces, esto lo que dice es que en la posición uno tengo el 3. En la posición 2 tengo un 4. En la posición 3 tengo un 1. Ya, creo que cometí un error. O sea, como pensé la función, cometí un error. No es que sea una presentación mala, pero no es el ejemplo que quería ver. Eh, Veamos esta otra permutación, perdón. El 1 va al 3, 2 va al 4. Ok, ahora sí. Dice que el 3 va al 2. Dice que el 4 va al 5. Dice que el 5 va al 1. Luego el 6 dice que se queda fijo, es un punto fijo. Mientras que el 7 va al 8 y el 8 al 7.
Entonces, tenemos de nuevo objetos que se van moviendo. Aquí, ¿verdad? El 8 y el 7 van intercambiando, pero pasa algo diferente con este de que está aquí. El del 1 avanza al 3, luego al 2, 4, 5, luego regresa al 1. ¿Ok? Entonces, estamos viendo un comportamiento general de las permutaciones y es que se descomponen en ciclos. ¿Ok? Esto lo vamos a justificar, pero en un ratito. ¿Ok? Vamos a sacar un ratito. Pero las permutaciones se descomponen en lo que son ciclos y es un comportamiento general. ¿Ok? Hagamos un ejemplo de teoría de números. El ejemplo de teoría de números sería este en Zn. Decía que si hay n son primos relativos, entonces la función que manda x en a por x, ¿verdad? Y cuando digo aquí a por x me refiero a la congruencia a por x. Este es una permutación. Entonces, primero que todo, ¿por qué alguien que me diga por qué eso es una permutación? ¿Por qué la función que manda x en a por x es una permutación de Zn? Que vayan pensándolo y mientras voy a hacer un ejemplo. Voy a tomar n igual a, bueno, es que, sí, no importa. Tomamos n igual a 10, a igual a 3. Entonces la permutación envía, es lo que hace es multiplicar por 3, ¿no? Entonces 1 por 3, 3, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9, 4 por 3, 12, 5 por 3, 15, que 5 es, 15 es congruente con 5, módulo 3, módulo 10, perdón. 6 por 3, 18, 7 por 3, 21, 8 por 3, 24, 9 por 3, 27, y 10 por, bueno, 0 por 3 es 30, que seguía siendo 0, ¿verdad? Pero voy a dibujar un color ahí un poquito, bueno, tal vez un poquillo tarde para eso. Pero aquí lo que estamos, vean este ciclo de acá, del 6 al 8, del 8 al 4, del 4 al 2 y el 2 al 6. ¿Okay? Entonces tenemos el ciclo del 10 con el 10, el 5 con el 5. Tenemos un ciclo que va, déjame verlo bien, 6 al 8, luego al 4, al 2 y se vuelve el 6. Un ciclo que va de 1 a 3, de 3 a 9, de 9 a 7 y de 7 a 1. ¿Okay? Es otro ejemplo de permutación y me interesa verlo con un poquito más de detalle, este tipo de ejemplos. Pero primero quiero saber que alguien me diga por qué esto es una permutación. ¿Por qué la función que manda x en a por x es una permutación? Escríbanlo ahí en el chat. Voy a darles un rato. Detalles. Ok. Una primera observación que es importante, que es la que me están dando aquí, es para que sea una permutación, tiene que ser, recordemos que es una función biyectiva de un conjunto en sí mismo, ¿verdad? Entonces, lo primero es que la función va de Zn en Zn. ¿Okay? No, o sea, digamos, sí, claro, eso sí ocurre porque yo dije que lo iba a tomar en Zn. ¿Okay? Esto lo podemos especificar como
congruente con este módulo n, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, eh, ¿ya va? Claro, es una función que va de Zn en Zn porque fue definida con los elementos de Zn. Pero la pregunta es, ¿por qué es biyectiva, no? Porque, ¿cómo justifico que la función f es biyectiva? ¿Verdad? Una permutación es una función biyectiva de un conjunto en sí mismo. Entonces ya sabemos que va el conjunto en sí mismo. La pregunta es, ¿por qué es biyectiva? Esa sería, digamos, la pregunta principal. Ok, aquí ya alguien me dio un argumento. De hecho, no era el argumento que esperaba aún, porque vamos a usar dos argumentos. Uno más fuerte que otro. Eh, pero claro, o sea, biyectiva quiere decir que quiero ver que es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Pero voy a darles primero una solución, pero luego se las voy a quitar. Una respuesta es que f es biyectiva. Perdón, que f es invertible. F es invertible porque yo tengo la función f inversa, sería la función que toma x y me vuelve a inverso por x. Entonces, aquí es bueno recordar, ok, ahí hay una pregunta buenísima, y ahorita se las digo. Pero déjenme terminar con esto. Recuerden que una función es biyectiva si solo si tiene inversa, ¿ok? Entonces, aquí hay una conclusión adicional que es que las permutaciones tienen inversas, ¿ok? Uno tiene el movimiento al revés. Siempre que tiene una permutación, tenemos el movimiento al revés, ¿ok? Que es una permutación también. Entonces, una primera justificación es decir que simplemente la función tiene inversa y ya, ¿ok? Y ese argumento es bueno porque significa que entendemos cómo funciona la teoría de números, ¿verdad? Que que el elemento es invertible, pero voy a hacerlo al revés. Supongo que usted no sabe esto, ¿verdad? Lo que estamos usando es que es invertible, módulo n, sí, solo sí, el MCD de... Sí, solo sí, el MCD de ahí n es 1. ¿Ok? Eso es lo que estamos usando. Pero lo que quiero decir es, digamos que usted no sabe eso. O mejor dicho, espero que lo sepan. Pero me gustaría entender un poquito más la estructura desde abajo, como regresar un poco a las bases. Entonces, bueno, ese es un argumento. El otro argumento es el siguiente, y aquí hay una pregunta en el chat. Cuando dos conjuntos finitos tienen el mismo tamaño, una función es sobreyectiva si solo si es inyectiva. O sea, si usted tiene dos conjuntos de tamaño 10 y tiene una función que toma 10 valores diferentes, te tomó los 10 valores, ¿verdad? O al revés, si usted tiene una función que tomó 10 valores, todos tienen que ser diferentes. Entonces, cuando tenemos dos conjuntos del mismo tamaño, en conjuntos finitos, basta verificar o inyectividad o sobreyectividad y tenemos la otra de gratis. Ok, entonces es un detalle importante. Entonces, aquí hay otra solución que esa me la escribieron en el chat y es que uno puede ver que la función es inyectiva, ¿verdad? La función es inyectiva porque si usted tiene que f de x es igual a f de y, eso significa que a por x es igual a por y, ¿verdad? Y para no usar este resultado, lo que significa es que a menos y es congruente con 0, módulo n. Aquí, cuando digo igual, es congruente, es congruente, solo que en el objeto Zn son el mismo objeto. ¿Sí? Y aquí, lo que uno puede concluir con alguna propiedad es que como hay n, bueno, la propiedad es esta, que si n divide a dos números y le agregamos que uno es primo relativo con n, entonces podemos concluir que n divide
a X menos 2. ¿Ok? Entonces, esto lo que me dice es que la función es inyectiva y por lo tanto sobreyectiva. O sea, por lo tanto, eyectiva. Y aquí viene una parte curiosa, porque yo les dije que no quería usar este resultado. Y hay otra razón por la que no quería usarlo. Es porque esta es otra forma de demostrar este resultado, ¿no? Y también entender las permutaciones. Como tengo una función que es biyectiva, quiere decir que en particular uno tiene preimagen, ¿no? O sea, existe x tal que f de x es 1 o congruente con 1, pero la definición de x es que de f de x es que es a por x. ¿Sí? Entonces, esta sería otra forma de verificar la existencia de inversos cuando los números son primos relativos con n. Eh, muy bien. Si hay alguna pregunta, me avisan. Nos falta ver por qué las permutaciones se descomponen en ciclos, pero eso va luego. Eso va luego. O sea, ahorita créanme que es cierto, sí lo vamos a demostrar. Eh, pero hay dos teoremas importantes que se demuestran con permutaciones. ¿Ok? Y, y en teoría de números, posiblemente cuando vieron la demostración no dijeran que estamos usando permutaciones, pero sí es una permutación como muy evidente, de cierta forma. Y estos teoremas son el teorema de Fermat y el teorema de Euler. ¿Cuál era la definición, cuál era la demostración de estos teoremas? Pensemos en el teorema de Euler. El teorema de Euler era este teorema que nos decía que si A es primo relativo con n, entonces A elevado a la phi de n es congruente con 1 módulo n. ¿Sí? Y esto, la demostración clásica es con permutaciones. ¿Cuál era la demostración? Y la vamos a hacer de dos formas con permutaciones, una con la clásica y otra un poquito diferente. La primera era que tomamos un conjunto reducido de residuos. ¿Qué significa un conjunto reducido de residuos? Los números que son primos relativos con n. ¿Ok? Y este ejemplo creo que no lo di, pero es bueno ampliarlo. Y es que esta permutación que está allá, la de f de x igual a por x, es permutación en Zn, también es permutación en el conjunto de residuos reducidos. Entonces déjenme definir este conjunto, eh, que también notación que es útil, UN. UN son los invertibles módulo n, pero los invertibles módulo n, por este teorema que estaba aquí, son precisamente los primos relativos con n. ¿Okay? Entonces, este conjunto lo voy a escribir como el conjunto de los K, que está entre 1 y n, con la propiedad de que el MCD de K y n es 1. ¿Okay? Pero, de nuevo, está visto en Zn, ¿no? Entonces, si estamos en módulo 11, bueno, 2 es lo mismo que 13, ¿verdad? Entonces, resulta que la función que teníamos antes, eh, esta no, la función que toma x y lo envía en a por x, es una función que es cerrada en u. ¿Okay? Quiere decir que si usted multiplica dos primos relativos con n, el resultado es primo relativo con n. ¿Okay? Es cerrada en este conjunto. ¿Ok? Y como ya vimos, era inyectiva, ¿verdad? O sea, si era inyectiva en Zn, sigue siendo inyectiva en un subconjunto de Zn. ¿Ok? Entonces, resulta que también es una permutación.
¿Ok? Entonces, espero que recuerden esta solución. Si no, la voy a ver, pero rapidito. ¿Ok? Y la solución era básicamente esta. Que usted tiene un conjunto reducido de residuos, ¿verdad? O sea, aquí están todos los residuos, módulo n, y la solución decía algo como esto, multiplíquelos todo por a, y usualmente lo que decía es como, hey, esto es un sistema reducido de residuos también, ¿ok? Pero como estamos en Zn o específicamente Un, yo le voy a cambiar un poquito el lenguaje y simplemente decir, lo que está abajo es una permutación de lo que está arriba, ¿no? Quiere decir que cuando yo los multiplico, tengo exactamente la misma cosa, ¿no? Entonces era, yo multiplico todo y aquí multiplico todo. En principio, estos dos valores son el mismo porque son el mismo conjunto. O sea, estoy multiplicando en un orden distinto, pero el orden no altera el factor, el orden del factor altera el producto, ¿verdad? Y entonces lo que se sacaba es que esto era a elevado a la pi de n por el mismo producto, ¿verdad? Entonces usted cancelaba los productos porque no sabemos cuánto da el producto de los números, pero sabemos que no es cero, no, más que eso sabemos que es primo relativo con n, ¿verdad? Entonces se cancela y me queda que a la phi de n es 1, ¿verdad? Todo bien. Vamos a hacer una demostración un poquito diferente, pero, bueno, no sé si la voy a hacer como tal, pero vamos a hacerla con un ejemplo, ¿ok? Eh, Empecemos con, por ejemplo, módulo 15 n igual 15, pi de 15, pi de 15 es 8, ¿no? Pi de 5 es 4, pi de 3 es 2. Entonces déjenme escribir, bueno, y un valor de a, digamos que puede ser a igual a 2, ¿ok? Entonces déjenme escribir cuáles son los residuos módulo, bueno, de UN. Los primeros relativos con n sería 1, es 2, el 3 no, tengo al 4, 5 no, 6 no, tengo al 7, 8, 9 no, 10 no, 11 y 13. Me faltó alguien, ¿no? 2, 4, 14. ¿Ok? Y considere la función que multiplica todo por 2. O sea, la permutación como la que hicimos hace un rato, que multiplica todo por 2. Entonces, 1 lo manda a 2, 2 lo manda a 4, 4 lo manda a 8. Ahorita completo eso. Bueno, voy a completarlo una vez. 8 lo manda a 1. ¿Ok? Luego me falta el 7. Voy a usar el rojo, espero que se vea. 7 por 2, 14, ¿no? ¿Ok? 14 es menos 1, por 2 es menos 2, o sea, 13. Bueno, 13 que sigue siendo menos 2 por 2 es menos 4, que es 11. Y 11 por 2, 22, que es 7. ¿Ok? Entonces, eh, así se ve esta permutación.
Resulta que esta permutación, de nuevo, tienen que creerme esta parte que les voy a mostrar luego, sí se escribe como producto de ciclos, ¿verdad? Aquí hay ¿cuántos ciclos? Hay dos ciclos, ¿verdad? Y tienen tamaño 4. 4 por 2, 8, ¿ok? Que es phi de n. Resulta que no importa cuál n agarre y cuál a agarre, eso sí, que hay n sean primos relativos, todos los ciclos que aparecen en la permutación van a tener siempre el mismo tamaño. Todos. ¿Ok? Y hay una razón por la que tiene el mismo tamaño, ¿verdad? ¿Qué significa que el ciclo tenga tamaño 4? Pues usted lo que tiene es que usted aplica, piensa en la permutación aplicada varias veces. De hecho, usted la puede escribir como f de k, la composición de f con f k veces. O sea, significa hacer la permutación múltiples ocasiones, ¿verdad? Y en este caso la composición es muy sencilla, ¿no? Es porque cada vez que compongo f de x es multiplique por 2 y luego otra vez por 2. Entonces quiere decir que f a la k de x es igual a 2 a la k por x. ¿Sí? Y resulta que este número es x, sí y solo si 2 a la k es 1. ¿Ok? Entonces, déjenme poner tal vez algunos datos que tenemos. Bueno, recordemos que la permutación estamos dando la notación de sigma antes. Voy a volver a usar esta aquí. Cuando dijimos que toda permutación se escribe como producto de ciclos, hay una primera conclusión que tenemos, y de nuevo la vamos a justificar, es que si tengo una permutación sigma de x en x, x finito, que esto sí es importante, porque si x es infinito, los ciclos son extraños, o no hay, depende de cómo lo llamemos. Existe x, existe k, perdón, para todo x existe k, tal que sigma la k de x es x. ¿Ok? ¿Por qué es cierto esto? Porque toda permutación se tiene x y eventualmente este ciclo se cierra. ¿Ok? El ciclo se cierra y eso significa que si el ciclo tiene 5 pasos, entonces sigma la 5 de x me devolvió x. ¿Ok? Importante notar que el k depende de x. En general va a depender de x. En este ejemplo no depende de x. Porque la estructura de la permutación es uniforme de cierta forma. Entonces no está esa dependencia, ¿verdad? Lo que vamos a tener es que si yo tengo la permutación que va de un en un, eh, que es f de x es a por x, entonces existe
eh, existe K tal que f a la K de X es X para todo X. ¿Ok? Entonces aquí le estoy dando vuelta un poco a la descripción. O sea, aquí estoy diciendo que en este caso particular el K sí es el mismo y la razón es por esto que está aquí, ¿verdad? Porque eso significa que 2 a la K es 1. Entonces la justificación tiene dos caminos. El primero es, el X existe, el K existe primero que todo por la primera parte, ¿no? O sea, deme un X fijo, no importa cuál sea. De hecho, puede ser 1 incluso, porque uno siempre está ahí, siempre es relativo con N. Yo sé que uno tiene un ciclo de cierta longitud, digamos que la longitud es K, ¿ok? Pero una vez que sé que la longitud de este ciclo es K, resulta que 2 a la K es 1, ¿no? Entonces todos los ciclos tienen longitud K. ¿Ok? Este valor que está aquí, este K, bueno, hay diferentes posibilidades para K, pero vamos a tomar el más pequeñito, positivo. ¿Ok? Y esto se conoce como el orden del elemento. Esto es un orden de Zn. Ahorita vamos a ver otro orden. Entonces, dice un K, el menor es el orden de A módulo N. El orden de A módulo N. So, si no lo han visto aún, en alguna clase de teoría de números con más detalle, porque sí es un número importante. ¿Ok? Pero aquí hay una observación clave, y es el siguiente. O sea, en el dibujo se ve, y yo le estoy diciendo que es un comportamiento general, ¿verdad? Esto es lo que dice aquí, es un comportamiento general. Todos los ciclos tienen el mismo tamaño, ¿ok? ¿Cuántos ciclos hay? Digamos, pues no sé, pero es un número entero de ciclos, ¿no? Si hay m ciclos, si tengo n ciclos, resulta que m por el orden de A módulo n tiene que ser el tamaño de este conjunto. ¿Ok? O sea, todo elemento está en un ciclo, ¿no? O sea, yo puedo partir el conjunto en, aquí hay un ciclo, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Tengo m ciclos, todos del mismo tamaño. ¿Okay? En el caso de allá tengo dos ciclos, todos de tamaño 4. Es un ejemplo muy pequeñito, pero bueno, ahí está. Y este número que está aquí, por supuesto, es phi de n, ¿ok? Entonces, lo que dicen las permutaciones, viendo los detalles juntos, es, si yo agarro un elemento cualquiera que es primo relativo con n, este número eventualmente, cuando yo lo multiplico consigo mismo, me va a dar 1, ¿verdad? O sea, una potencia de este número es congruente con 1. Más aún, aquí dice que este número multiplicado por otro que no conozco, me da phi de n, ¿verdad? O sea que el orden de A es un divisor de phi de n. ¿Okay? Ese es más o menos el teorema de Euler, pero con un poco más de detalle. Pero uno lo puede hacer sin, sin pasar por esto de aquí, ¿verdad? Pero tenemos un argumento muy, muy similar. ¿Okay? Muy bien. Entonces, déjenme ver un momento dónde quedó la presentación. A ver si... sí.
Bueno, la presentación se me va por un lado muy diferente, pero no importa. Hagamos una cosa. Quiero que piensen un momento. Ahorita les doy más notación, o sea, les doy de una vez. Sí, se va a ver así de una vez porque es bien rápido. Eh, no, se los doy después. Perdón. Quiero que piensen un momento. O sea, dije que les iba a decir por qué, pero quiero que lo piensen ustedes un momento. ¿Por qué será que una permutación se descompone en ciclos? Que en esencia es esto de aquí, ¿verdad? ¿Por qué será? Y con lo que les decía el ciclo es, ¿por qué será que si aplico la permutación varias veces, un elemento tiene que regresar a sí mismo? ¿Ok? Entonces, lo que quiero es que justifiquen eso que está en el cuadrito. Voy a ponerles como pregunta. Si X es finito, el conjunto, ¿por qué todo elemento regresa a su posición original? ¿Ok? Que por cierto, el orden de las palabras hay que tenerle cuidado. Si yo hubiera dicho, eventualmente todo elemento regresa a su posición original, es diferente a decir que todo elemento regresa a su posición original eventualmente. Lo que quiero decir con eso es que aquí estoy diciendo tome un X fijo, llega un momento donde X está en su posición original, ¿verdad? No significa que los demás elementos también, ¿ok? Eh, Aunque resulta que sí, uno puede agarrar algo ahí común, ¿sí? Voy a volver a poner la pregunta que sería, ¿por qué existe K? Bueno, perdón, no mencioné la permutación, ¿verdad? Que eso es importante. ¿Por qué en una permutación? En una permutación. Por supuesto, estamos hablando de permutaciones, ¿ok? Lo que voy a cambiar aquí es que si sigma es permutación, es permutación. ¿Por qué existe K tal que sigma a la K de X es igual a X? Entonces, esa es la pregunta que les dejo. Eh, Voy a poner otra vez. Porque sí, sí veo algunas ideas ahí buenas, pero aterrizarlo, aprender a formalizarlo es importante, ¿verdad? Es muy común en una olimpiada encontrar que alguien cree que resolvió un problema, pero tal vez no está justificado, ¿verdad? Y hasta cierto punto en una olimpiada, si los argumentos están bien y tiene errorcillos, en una olimpiada, digamos, los tutores están para descifrar lo que dice el argumento, ¿verdad? Pero a veces sí hay huecos que simplemente hay huecos que faltaron escribir, ¿verdad? Y ahí no se puede hacer nada. Entonces, eh, ok, les voy a dar el argumento. Eh, porque sí hay que justificarlo bien. O sea, uno a veces tiene una intuición, pero no sabe la mejor forma de justificarlo. Entonces, lo podemos pensar un poco por contradicción. Tal vez no es una contradicción, pero empiece con un elemento X, ¿verdad? Y camine bajo esta permutación. O sea, muévase en esta permutación y decir que X va a un elemento que simplemente le llamamos sigma de X, ¿no? Y sigma de X va a otro elemento, que es sigma al cuadrado de X.
Entonces lo que tenemos es, bueno, en grafos se llama una caminata. Estamos avanzando de acuerdo a la permutación. Entonces lo primero, recordemos que X era finito, el conjunto grande es finito. ¿Ok? Quiere decir que esta permutación no puede agarrar elementos nuevos todo el tiempo, ¿no? O sea, no se puede ir al infinito. Es una permutación que tiene que repetir valores. ¿Ok? Entonces vamos a justificarlo un poquito. Voy a igual a hacer tal vez unos puntos más, ¿verdad? Porque el conjunto X puede ser enorme, eso sí. Y lo que yo les dije es que eventualmente vamos a regresar acá, ¿verdad? Pero no lo hemos justificado. Entonces, eh, el hecho de que este conjunto sea infinito me va a decir que en algún momento, ¿verdad? Porque tengo X, sigma cuadrado, sigma cubo, sigma a la 4, sigma a la 3, perdón, 5, 6, 7, 8. El hecho de que sigamos metiendo valores, pero que el conjunto sea finito, me dice que eventualmente hay una repetición. Entonces, yo lo que quiero es regresar a X, pero no lo puedo estudiar de forma tan directa, no tan rápido, ¿verdad? En algún momento hay una repetición, ¿ok? O sea, lo que yo quiero decir es que eventualmente regreso a X. Pero este dibujo así como está, claro, no lo vamos a justificar solo con el dibujo, pero nos vamos a guiar con el dibujo. Así como está malo, ¿verdad? ¿Quién me dice por qué este dibujo está malo? O sea, ¿qué es lo que está pasando mal en este dibujo? En ese dibujo, X no sería biyectiva. Sí, la función no sería objetiva, ¿verdad? Porque si este le llamémosle nombre, digamos que este es Y, o sea, Y es sigma I de X, ¿verdad? El problema es este, ¿verdad? Que estamos rompiendo la inyectividad. Inyectividad, ¿por qué? Porque hay un elemento antes que es sigma I menos uno. Para dejarlo general que puede ser un punto ahí. Hay un elemento antes que es sigma a la I menos uno, ¿no? Y aquí tengo otro. Entonces hay dos elementos que van a Y. Se está rompiendo la inyectividad. Esto no calza. Esa sería la intuición. ¿Cómo lo justificamos? Bueno, hay una forma que podemos hacerlo y es la siguiente. Dijimos que eventualmente se repite algo, ¿no? Entonces lo que vamos a justificar es que esa repetición, la primera que ocurre, es X. Entonces, X lo voy a poner como sigma cero de X, tal vez. De hecho, hace poco habíamos mencionado que está la permutación y entidad. Uno podría decir sigma a la cero es la permutación y entidad, pero ahorita no importa mucho. O sea, sabemos que hay dos repeticiones, ¿verdad? Entonces, tenemos este escenario. Digamos que este es el paso J. Voy a empezar con J a la izquierda, solo por... Esto es lo que ocurre. Esto es una J. Un poquillo rara. Esto es lo que estamos diciendo. O sea, como el conjunto es finito, eventualmente tengo dos valores que son iguales. ¿Ok? Mi objetivo es decir, este es X. Claro, por supuesto que no es del todo cierto, depende de cómo lo pongamos, porque si en 10 pasos yo regreso a X, quiere decir que en 11 yo llego a sigma 2, ¿no? Entonces no tiene por qué ser X. Pero como yo quiero decir que cierra en X, voy a tomar el menor I de tal forma que esto se cumple. Tome menor I tal que para algún otro.
Y esto, la inyectividad o la inversa, me va a garantizar que entonces y tiene que ser cero. O sea, que y tiene que ser x, ¿verdad? Y lo podemos poner así. ¿Qué pasa si y fuera mayor que x? Perdón, mayor que cero, ¿verdad? No sé si se lee muy bien ahí. Si no fuera uno, o sea, si y es cero es porque lo dice a x. Eso es lo que quiero demostrar. Pero si y fuera mayor que cero, mayor o igual que uno, entonces simplemente ve al antecesor, ¿no? Parece un paso antes. ¿Qué es lo que hicimos aquí? ¿Verdad? Devuelves un paso antes. Y tengo que sigma a la j menos 1 de x es igual a sigma i menos 1 de x. Tal vez un detalle importante antes de terminar aquí. J tiene que ser mayor que i, ¿no? O sea, obviamente no quiero i igual a j. Es lo único. No quiero igual a j. Es la primera donde hay una repetición. Entonces lo que estoy diciendo es, si esta fue la primera repetición, ¿qué pasó antes, no? Me devuelve un paso, quiere decir que había una repetición de J1 con I1, perdón, J menos 1 con I menos 1. Pero eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque agarramos el menor I que cumplía esta propiedad. Claro, recuerden que no hay un menor I, o sea, que no hay nada antes de cero, ¿no? Entonces, esto pasó precisamente porque yo asumí que I era mayor que cero, ¿verdad? Esto está mal. Entonces, la conclusión es, bueno, la primera vez que hay una repetición es en cero, o sea, X. ¿Ok? Entonces, así es como podemos justificarlo. Se repite un elemento, agarre la primera repetición, esa es X. ¿Por qué? Porque si no, tenemos una contradicción. ¿Alguna pregunta o consulta? Bueno, llevamos 1 hora 44. Yo sé que no hemos hecho muchos ejercicios, pero ahí se los dejo para luego. Vamos a hacer un receso, tal vez unos 10 minutos, por aquello, como para ir procesando. En la siguiente parte vamos a ir un poquito más rápido, o sea, voy a ir con la presentación, viendo algunos resultados sin justificarlos. O sea, tal vez los comento un poquillo por encima y unas notaciones. Pero hagamos un descanso primero. Entonces regresemos en 10 minutos. Ok. Entonces, como les mencioné antes, eh, vamos a pasar rápido, o sea, digamos, algunas cosas que vamos a ver en la presentación ya las hemos mencionado, pero así las repasamos. Y tal vez algunos ejercicios que es bueno que luego hagan, pero que no vamos a ver en detalle. Igual algunos resultados que vamos a decir, estos cumplen, pero no les voy a decir exactamente por qué. Bueno, el ejercicio de la matriz lo pueden ignorar. Como les dije, esto está por otro lado. Un poco de notación es que Sx es el conjunto de todas las permutaciones de X en sí mismo. Es lo que se llama el grupo simétrico. ¿Ok? Eso significa que muchas veces cuando usted escribe, tome sigma o f que va de x en x, que es una permutación o que es biyectiva, usted simplemente puede decir, sea sigma perteneciente a S de x, ¿verdad? Esa notación, o sea, es un elemento de este conjunto, o sea, es una permutación. Bueno, la cantidad de permutaciones de Cn es n factorial, es algo que sabemos, entonces no lo voy a tal vez decir. Eh, bueno, tal vez una cosa es que cuando X es el conjunto de n elementos, uno denota Sn. En Olimpiadas no aparece tanto, pero tal vez vean algún ejercicio que diga, considere sumatoria sobre Sn, por ejemplo. Eso lo que significa es, estoy sumando en todas las permutaciones. Eh, Bueno, la composición no hemos hablado, o sea, dijimos que una permutación no se podía componer consigo misma. Tal vez no lo voy a hacer, no me interesa tanto ahorita.
pero visualmente es bonito cómo se ve la composición, porque si ustedes ven, digamos, aquí tengo sigma por tau, lo que dice es, primero aplicamos tau y luego aplicamos sigma, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven sigma a la izquierda, déjenme ver si puedo, sigma está aquí, tau está aquí, ¿verdad? Entonces aquí yo puse tau arriba y sigma abajo, entonces la composición es la que manda 1 a 3 y de 3 va a 5, ¿no? O sea, de 1 vamos a 3, de 3 a 5. Entonces uno puede ver el dibujo, digamos, si uno lo hace el dibujo que más usamos es el del grafo dirigido que hicimos hace poco, que no repetimos puntos, pero esta notación es más como la clásica de ponga el conjunto, el dominio y el codominio, en este caso son iguales, ¿verdad? Y si lo ponemos uno encima del otro, pues ahí se ve la composición de forma bonita. Sí, sí me gusta cómo se ve. Eh, Esta composición es una especie de producto, es una estructura algebraica, entonces uno tiene también una ley de cancelación, que ahí se las dejo. O sea, luego les mando el documento para que lo puedan revisar con más detalle, pero lo que dice que usted multiplica dos permutaciones, como está aquí, alfa por gamma es igual a beta por gamma, usted puede cancelar la gamma, básicamente, alfa es igual a gamma. Tal vez un poco más técnico, que se usaría un poquito menos. La estructura de la inversa también está aquí. Usted aplica la composición, va de derecha a izquierda, entonces primero aplicamos beta, luego aplicamos gamma, y lo contrario de eso es primero invierta alfa y después beta. Creo que hace poco dije gamma, era alfa. Entonces, primero beta, luego alfa, y el inverso es primero cancele alfa, luego cancelamos el beta. Eh, Punto fijo, bueno, es una notación que también es buena tener, ¿verdad? Con Ernesto lo mencionó en la clase de ecuaciones funcionales, puntos fijos. Es un elemento tal que f de x es x, o algo que la permutación no mueve, ¿verdad? La permutación es movimiento, si no se mueve, es un punto fijo. Y si se mueve, decimos que lo mueve, ¿verdad? Eh, Hablamos también de permutaciones disjuntas, que simplemente una no mueve lo que mueve la otra. Como les digo, son notaciones que tal vez no ocupamos tanto. Aquí hay unos ejercicios que pueden hacer luego también, ¿verdad? Que es que una permutación y su inversa mueven lo mismo, ¿no? O sea, intuitivamente tiene sentido. Y algo muy interesante también es cuando hay conmutatividad en las permutaciones, ¿verdad? Cuando el orden de los factores altera el producto y básicamente uno garantiza que hay conmutatividad cuando las permutaciones son disjuntas. Eso es muy, digamos que se puede ver que es sencillo. Eh, este es un ejemplo de un ejercicio de buscar permutaciones que no conmuten entre sí. Se los dejo. Y regresando a la parte del ciclo, quise medio raro. Déjame quitarlo aquí. Soy un poco mejor así. Regresando a la parte de los ciclos, ¿verdad? Esto nos lleva a la noción de una órbita. ¿Ok? Esa palabra debería sonarles algo, ¿no? Órbita, como la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Lo que les decía es que las permutaciones están vivas. O sea, no en ese sentido, pero un acomodo es una cosa aburrida, pero una permutación son cosas que se mueven y se siguen moviendo y uno puede componer y se vuelve a mover. Entonces, las órbitas que tenemos aquí, vean que lo que hemos trabajado, cuando el conjunto es finito, uno trabaja desde X, lo que le sigue a X, ¿verdad? Ta, 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 y cierra. Cuando el conjunto es finito, siempre cierra. En conjuntos infinitos podría cerrar como podría no cerrar, que es como se ve abajo, ¿verdad? Esta de abajo puede ser, por ejemplo, X, mándelo a X más uno en Z. Entonces la órbita es infinita y para considerar el conjunto necesito hablar de los inversos cuando es infinito. Necesito decir, como, bueno, vaya atrás, vaya atrás. Eh, las permutaciones dan pie a algo que es un sistema dinámico. O sea, los sistemas dinámicos no tienen que ver necesariamente con permutaciones, pero las permutaciones son un tipo de sistema dinámico, que yo sé que no sabemos qué significa eso, pero dinamismo, movimiento, ¿verdad? Entonces, algo que está vivo. Eso es lo que les digo. O sea, por eso esta parte me gusta mucho, porque cuando yo aprendí esta noción, pasé bueno, las permutaciones, está pasando algo, ¿verdad? Es un movimiento, algo está ocurriendo. No es solo denme una lista y ya, sino algo está pasando en esta permutación. Las cosas se mueven y se pueden volver a mover. Y usted lo que tiene son ciertos movimientos, ¿no? Usted puede tener permutación uno, permutación 2 y hay un juego donde
usted intercala entre, tengo estas opciones, o permuto con uno o permuto con el otro, ¿verdad? Entonces, pues sí me gusta bastante este que está, parece aquí, ay, ¿cómo hago para avanzar al siguiente? Ahí está. Y tanto conjuntos finitos como conjuntos infinitos, estas órbitas son disjuntas o son la misma. O sea, usted puede decir la órbita de X son los elementos a los que puede llegar X, y básicamente si X puede llegar a Y, de usted completa el ciclo y le lleva a X. O se devuelve en el caso de la permutación infinita. Pero entonces, los ciclos, perdón, que son órbitas, las órbitas, lo que hacen es particionar el conjunto X. Aquí tal vez pasamos rápido. Aquí les doy funciones y dice que determina el tamaño de las órbitas, ¿verdad? Eh, el conjunto, la permutación de entidad. ¿De qué tamaño son las órbitas de la permutación de entidad? Así, rápido. Bueno, no los quiero apurar tanto, pero si yo tengo la entidad, ¿de qué tamaño son las órbitas? ¿Cuántos elementos tienen las órbitas? Vamos a ver. Uno, muy bien. Ahí va otro uno. Por supuesto, ¿verdad? Solo sí mismo. Solo está el elemento de la órbita. Ah, bueno, y también está la pregunta: ¿cuántas órbitas hay? El tamaño del X. Aquí hay unas de complejos que voy a. De hecho, salió la respuesta junto con la pregunta, pero me lo voy a saltar. ¿No? Eh, um, bueno, igual es una respuesta infinita y la pueden revisar luego. El conjugado, tal vez no me lo voy a saltar. eh, bueno, sí, en avanzados en una clase de números complejos, ¿verdad? Conjugado es una especie de reflexión, ¿no? Usted tiene el plano complejo y reflexiona sobre el eje X. Entonces, es lo mismo que una reflexión en el plano. Eh, ¿Cuál es el tamaño de las órbitas de una reflexión? ¿Quién me dice? ¿Ok? Las órbitas tienen tamaño 2, ¿verdad? El elemento y se devuelve. Eh, bueno, un pequeño error ahí. La mayoría de órbitas tienen tamaño 2, hay infinitas, sí. Pero también hay una, en el eje real, por supuesto que es una órbita, son órbitas de tamaño 1, son elementos que quedaron fijos. Eh, esta está buena. Si usted tiene n en z, no, está malísimo. O sea, en z la respuesta es claramente infinita, ¿no? Bueno, las órbitas son infinitas. Perdón, sí, una órbita tiene tamaño infinito, pero ¿cuántas órbitas tiene este conjunto? Que usted manda X a X más N. ¿Cuántas órbitas tiene este conjunto? N órbitas, ¿verdad? Que son los residuos módulo N, ¿no? Supongo que ahí aparecen. Bueno, la órbita del 0, el 1, que son las clases que son los residuos del módulo N. Eh, ¿Qué tal esta? Esta es importante. Bueno, no es que las otras no, pero si usted tiene ahí N, la misma pregunta pero en ZN. ¿Cuántas órbitas y qué tamaño tienen estas órbitas? Cuando usted, la permutación que manda X a X más A, es como la que hicimos al inicio. Esa la hicimos, yo creo que no la hicimos, o sea, hicimos como productos nada más. ¿Cuál será? ¿Cuántas órbitas tiene? ¿Y cuál es el tamaño de las órbitas? Ok, muy bien, está cerca. Pero sí, usamos el MCD para decirlo. ¿Verdad? Básicamente una órbita se cierra cuando, o sea, esto sería sumar A, ¿verdad? Entonces el segundo sería X más 2A, X más 3A, X más 4A. Entonces la órbita cierra cuando nos da cero, ¿verdad? ¿Y cuando nos da cero? Cuando multiplicamos por el N entre el MCD. Y ya,
realmente uno saca primero el tamaño de las órbitas y divide por ese tamaño para saber cuántas órbitas hay. ¿Ok? Y esta, básicamente la respondimos sin el lenguaje hace poco, ¿verdad? Aunque no sé si está buena. Bueno, no necesariamente. Si para A en N, la multiplicación por A en ZN. No sé si la respuesta que vamos a ver está buena, porque esta la vimos en UN, ¿no? Los invertibles. Cuando tengo los invertibles, las órbitas tienen tamaño orden de A, pero puede tener menos tamaño, ¿verdad? El cero pertenece a su propia órbita, mientras que los demás elementos están en órbitas de tamaño orden de A. Eso es falso. Eso es falso. Hay que corregirlo. O sea, en UN sí es cierto, ¿verdad? Pero recordemos que cuando hicimos el del 10, por ejemplo, 5 por 3 nos daba 5, ¿no? Entonces se enciclaba. Entonces hay otras órbitas ahí extrañas. Eh, o sea, esto funciona cuando n es primo, por ejemplo. Cuando n es primo sí tiene más sentido. Y creo que esa era la última. Aquí hubo un error. Muy bien. Eh, segundo, esto es lo que vimos hace poquito. Bueno, me salió todo muy pegado, perdón. Y esta parte la pegamos de nuevo con la parte de teoría de números, porque está ocurriendo lo mismo. Lo que está pasando es que uno puede entender lo de teoría de números sin saber permutaciones, pero a fin de cuentas está ocurriendo una permutación. ¿Ok? Entonces, lo que dijimos hace poco es que es la propiedad del ciclo. Existe un H cuando tengo una permutación finita, ¿verdad? Que dice que está en Sn, que es un conjunto finito, ¿verdad? Existe un H tal que sigma de H de X es de X, ¿verdad? Y al más pequeño le llamamos el orden de X bajo sigma. ¿Ok? Entonces, en teoría de números tenemos un orden y este orden coincide con el orden que da la permutación de UN. ¿Ok? Pero son notaciones un poquito diferentes. Y resulta eh, que hay un valor común T de tal forma que sigma de la T es la identidad. O sea, de aquí, de este teorema que está aquí, se pasa al otro de inmediato, que sería el orden de sigma. Usted aplica la permutación varias veces y le da la identidad. Es un teorema sencillo de mostrar a partir del que está arriba. No les voy a decir exactamente qué es, pero ahí va. Y el de abajo, tenemos un ejercicio que dice que eh, sigma de R a la X es X, sí, solo sí, el orden de X divide R. ¿Okay? Y esto, de nuevo, en teoría de números es muy importante. A a la K es congruente con 1 módulo n, sí, solo sí, el orden de A divide a K. Eso es muy importante, un resultado muy importante en teoría de números. Entonces, es un análogo a eso. Eh, ya cuando hablamos de órbitas y de ciclos, no sé qué tanto quiero entrar en esto, pero lo que dijimos es que una permutación aparece en varios ciclos, ¿no? Entonces, de cierta forma, yo puedo escribir una permutación como producto de ciclos. Entonces, aquí está pues el ciclo I1, I2, I3 y R. Tal vez lo voy a poner aquí en la, tal vez lo voy a poner aquí en el pizarro un momentito. Ahí está. Entonces, es otra forma de escribir las permutaciones que es bastante útil, que es usando notación cíclica. Entonces, uno puede tener como 1, 3, 4, 7. Entonces, si usted escribe esto, es una permutación que del 1 lo mando al 3, del 3 lo mando al 4, del 4 lo mando al 7 y el 7 regresa al 1. ¿Okay? Entonces, digamos que esta permutación debería tener mínimo 7 elementos o incluso estoy en conjunto desde 1, 3, 4 y 7. Y no estoy diciendo qué pasa con lo demás, pero es que si tengo este ciclo, estoy diciendo, hey, lo demás está fijo. ¿Ok? Y uno puede hacer una notación cíclica
que yo puedo decir, bueno, digamos que mi permutación sea así 2 5 8. Entonces, aquí le agrego 2 lo mando a 5 5 a 8 y 8 a 2. Entonces, toda permutación ya vimos que se descompone en ciclos, ¿no? En órbitas, en conjuntos finitos. Entonces yo puedo escribir el ciclo de la primera, el ciclo de la segunda, y así factorizo, digamos, lo que sería mi permutación. ¿Ok? Bueno, los dos ciclos les llamamos transposiciones y, y resulta que toda permutación es un ciclo o es un producto de ciclos disjuntos. Eso incluye la identidad. Se puede pensar en el ciclo vacío de tamaño uno, por ejemplo. Perdón, bueno, no vacío, sino un ciclo de tamaño uno. Ahí hay un ejemplo, digamos, parecido a lo que hemos hecho, pero tal vez sin la parte de teoría de números. Pero entonces yo tengo esta permutación, el uno al 3, el 2 al 8, el 3 al 6. De hecho, estas son tres diferentes formas de representar la permutación. O sea, las tres dicen lo mismo. El 4 queda fijo, ¿verdad? Y lo que se ve es que tengo un producto que tengo varios ciclos. Entonces yo puedo, bueno, no está en ningún lado escrito. Yo voy a dibujarlo aquí. Entonces yo podría, por ejemplo, decir, bueno, sigma es igual a 136, 2, 8, 7, 5. Y el 4 lo omito porque como queda fijo, no hace falta especificarlo, ¿ok? Entonces uno puede justificar así las permutaciones. Eh, bueno, aquí un ejercicio, pero me lo voy a saltar así súper rápido. La parte de estructura cíclica es divertida. Eh, Resulta que uno puede, y este sí es importante, y este se puede justificar sin entender lo anterior, aunque lo anterior ayuda, y es que resulta que usted puede obtener cualquier orden haciendo transposiciones. ¿Ok? A los que les gusta la Olimpiada de Informática, también es un ejercicio ahí de informática vacilón, de ordenar objetos, usando, no sé si es la palabra correcta, transposiciones, ¿ok? O sea, digamos, usted tiene una lista desordenada y le dicen, su movimiento consiste en intercambiar dos elementos. Usted siempre puede recuperar el orden original. O lo que es lo mismo, usted puede empezar con los números desde 1 hasta n y solo intercambiando dos elementos, usted puede llegar a cualquier permutación. Eso es lo que dice este teorema. Eh, y además, esto me permite definir el signo de una permutación. A partir de cuántas transposiciones ocupo para llegar a ella de la identidad. Entonces, vamos a decir que es par si con un producto par de transposiciones llego a la permutación y si no, decimos que es impar, ¿verdad? En este caso no es tan obvio, pero una permutación es impar si se puede escribir como un producto impar de transposiciones. ¿Y por qué digo que no es tan obvio? Porque tal vez usted tiene una permutación y usted la escribió como 5 transposiciones, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, es impar. Pero llega alguien más y se la escribe como un producto de 20 transposiciones. Entonces la definición dice, no, entonces es par. ¿Verdad? Que suena raro. Y, y entonces a priori uno no puede decir que esto no pasa, ¿verdad? Que es imposible que una permutación se escriba como 9 transposiciones y como 20. Pero resulta que esto no ocurre. ¿Ok? Esto nunca ocurre. Entonces, para ver esto con detalle habría que entrarse más en una clase, pero no me interesa tanto entenderlo en detalle ahorita. Solo quiero que sepan que está ahí. Eh, entonces, ahí está la misma definición otra vez. Eh, y había una demostración aquí súper de una invarianza. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver si se las doy o no. Aquí hay una invarianza muy bonita. Eh, bueno, me gusta bastante. Voy a dárselas.
Eh, entonces lo que dice es esto. Eh, lo que dice es esto. Si usted, que es imposible escribir una permutación sigma, digamos que como, si usted la escribe como m transposiciones, y usted la escribe como n transposiciones, básicamente, recuerden que transposición es intercambio de dos elementos, ¿verdad? Entonces, intercambio sucesivo de dos elementos. Lo que estamos diciendo es que m y n tienen la misma paridad, siempre. ¿Ok? Y lo interesante es que si usted tiene un producto de transposiciones, estoy acertado, cuando usted invierte, la inversa sigue siendo un producto de, bueno, las inversas de las transposiciones, pero es fácil ver que la inversa de una transposición es a su vez una transposición, ¿no? O sea, si usted transpuso para llegar de un lado a otro, pues devuélvase transponiendo igual. ¿Ok? Entonces, quiere decir que yo puedo, en vez de hacer sigma, puedo usar sigma inverso, escrito como n transposiciones, ¿verdad? Y cuando los multiplico, tengo la identidad. La identidad escrito como m más n transposiciones. Entonces, en esencia, lo que queremos demostrar es que la identidad no se puede escribir como una cantidad impar de transposiciones. ¿Ok? Eso es imposible. Y la justificación es contando cruces con el dibujo que les di hace poco. Vamos a volverlo a poner. O sea, digamos que aquí usted tiene una permutación. Esta es la identidad. Aquí faltan puntos suspensivos, supongo. Eh, o sea, aquí tenemos varias transposiciones, ¿verdad? Y paso de la entidad, empiezo con los números desde 1 hasta n y regreso con los números desde 1 hasta n. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿cuántos cruces hay en este dibujo? ¿Okay? Y la respuesta es, la cantidad de cruces es par. La cantidad de cruces es par. ¿Por qué? Porque si usted ve dos números, I y J, como se ven ahí, digamos, los caminitos en morado, cada vez, si empezó a la izquierda de J, digamos que I es menor que J, si se cruzaron una vez, se tienen que descruzar. Entonces, cada vez que J pasa a la izquierda, si pasó a la izquierda, en algún momento tiene que hacerse a la derecha. Entonces, no lo voy a hacer con detalle, pero resulta que este número es par, porque, porque cada vez que se cruzan es cuando cambian de posición, cuando el J pasa a estar a la izquierda del I. Entonces, es par, porque al final, si era menor que J al inicio, entonces al final también. ¿Okay? Sin embargo, cuando usted hace transposiciones, resulta que la cantidad de cruces es un número impar. Y aquí se ve en este dibujo. Vamos a no, ponerlo aquí. Aquí se ve en este dibujo, ¿verdad? Porque digamos que intercambiamos este con este. Entonces, todo lo que está en el medio se cruza por este y por este, dos veces. Sin embargo, hay un cruce adicional que es el de este con este. Entonces, tengo una cantidad par más uno, o sea, un número impar de cruces. Eh, Quiere decir que por nivel, por transposición, hay una cantidad impar de cruces. Y al final, cuando las sumo todas, me dio par. O sea, que hay una cantidad par de transposiciones. ¿Okay? Ahí lo podría hacer con un poquillo más de detalle. Si tienen consultas luego, escríbanme para, ¿sabes? Como para ir eh, haciendo. Voy a saltarme este ejercicio. Eh, Resulta que uno también puede hablar del signo de una permutación. O sea, menciono esto porque es una invarianza interesante, la del signo.
Eh, y simplemente signo uno y signo menos uno, uno cuando es par y menos uno cuando es impar. Y lo que pasa aquí es que la estructura de uno y menos uno en multiplicación es parecida al de par impar, ¿no? O sea, uno más uno, 0, menos uno por menos uno, uno. Entonces, son muy parecidos. Y como las permutaciones son multiplicativas de cierta forma con la composición, entonces la, como que el signo se comporta muy bien cuando uno habla de permutaciones. Aquí hay un ejercicio bonito que está en las notas. O sea, aquí está la solución, voy a pasar rápido para que no la vean, pero sale con una invarianza, eso es lo único que les voy a decir. Espere, no está. No sé por qué. Ahí está, ahí está. Creo que está, pero no estoy seguro. Ok, esto ya es el último resultado que quiero ver y que es de permutaciones, pero de nuevo no es tanto de permutaciones. Es mi desigualdad favorita, digámoslo así. Es la desigualdad del reordenamiento, ¿verdad? Y simplemente quiero que lo vean de esta otra forma. Tenemos dos sucesiones crecientes, x1 menor que x2, xn, y1 menor que y2, menor que yn. Eh, y lo que dice es que si usted considera una permutación cualquiera, como esta que está en el medio de los yes y multiplica parejas, que esta suma que obtiene de la permutación está por encima de la permutación inversa y por debajo de la permutación identidad. Entonces, eso es lo que dice el reordenamiento si uno lo escribe en notación de permutaciones. Y además la demostración es un clásico, es una demostración también importante, porque es una estrategia, cuando uno tiene un objeto muy grande, es ver si lo puede desglosar en pasitos. Y la idea creo que no está, o sea, la demostración, o sea, obviamente no es esa completa, pero había que agregar comentarios. Pero la demostración en esencia es, tome dos índices y, y menor que j, ¿ok? Si usted intercambia i con j, va a obtener un número negativo. O sea, si usted intercambia i con j, o sea, si usted agarra una permutación que es en esencia una transposición, o sea, casi todo está igual y la única diferencia está en estos términos de una y en los términos de la otra. Y resulta que en una transposición es mejor mantener el orden identidad que el orden inverso. Entonces, eso es todo. Bueno, no exactamente. Está el hecho de que una permutación yo la puedo descomponer en transposiciones. Entonces, básicamente sería que, que cada vez que hago una transposición, como esto, sí, tal vez como tipo inductivo, ¿no? Como que puedo transponer en un orden útil para, para ver que el número ahí va a ir decreciendo. Sí, algo así es. Faltan unos detalles, pero esa es como la idea, que usted puede ir transponiendo de la identidad a la permutación cualquiera, de tal forma que cada vez se hace más pequeño. Sí, como que empiece transponiendo siempre, agarrando el más pequeñito. Transponemos, transponemos, transponemos. Ok. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque ahí termina el material, digamos, bueno, ese material específicamente. Tal vez vamos a hacer un ejercicio, un problema. O no sé si les gusta entrar en más detalle en alguno, vamos a ver. Este, bueno, hay algunos problemas. Tal vez en vez de problemas hagamos el ejercicio de rompecabezas y se los voy a poner diferente. Este material se los voy a compartir. Los dos los puedo compartir. Bueno, tal vez lo han visto antes porque es un clásico. Lo que digo es, ahorita déjeme también hacer alguna conclusión antes de hacer como el final. Y tengo que arreglarle aquí esta parte. No sé qué le pasó. Este es un rompecabezas como o sea, digamos, ahí estaba el dibujo, pero me lo salté. Es este donde usted tiene una figurita
que se divide como en 16 bloques, pero hay un hueco en la esquina. Bueno, no necesariamente en la esquina porque uno lo puede ir moviendo, ¿verdad? Pero la pregunta es, digamos que usted tiene o sea, como que usted tiene el rompecabezas casi ordenado, casi listo, ¿verdad? O sea, a veces un perezoso o algún bichillo ahí. Y lo único que ocupa es intercambiar estas dos, ¿verdad? O sea, como que usted quiere llegar a uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 y 2. Pero el uno y el 2 están intercambiados, ¿verdad? Y usted puede mover, no sé si están viendo la manita, entonces voy a hacerlo con este. Usted puede mover o sea, puede mover el 15 para el hueco, ¿verdad? Y entonces el hueco le queda aquí y luego tiene el 11, ¿verdad? Y luego el 10 lo puede mover al hueco y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, si podemos llegar a esta forma que está acá. ¿Ok? Entonces la noción de permutaciones puede ayudar, pero uno lo puede justificar bien sin basarse en las permutaciones, supongo. Eh, Creo que sí. Hagamos este ejercicio, solo que antes tal vez déjenme, como estamos no exactamente al final, queda media hora, pero para hacer un argumento conclusivo de la clase, eh, vimos algunas cuantas ideas que son olímpicas, pero este tema, digamos que la continuación se vuelve un poquillo más técnica. O sea, sí vale la pena verlo, pero es una clase que de repente hay cosas un poquillo técnicas y más que ideas olímpicas, pensaría yo que hicimos un poquillo más de cosas técnicas. Digamos, si quiero recalcar que en la parte de teoría de números, a pesar de que no es necesario entender que hay permutaciones, las permutaciones están escondidas, o sea, a veces de forma más explícita, de forma menos explícita, y creo que vale la pena regresar a las bases de teoría de números un poquito que fue lo que hicimos, para entender un poquillo cómo las permutaciones van afectando la estructura algebraica que tienen los números. Eso por un lado. Por otro lado, también se trata un poco de meterse más en la noción de funciones para expresar movimientos o objetos. Digamos, aquí hablamos de permutaciones, sí, pero podría haber, digamos que otros tipos de movimientos que no sean sí una permutación, o sea, como que mande dos en uno, un proceso, y la idea es que aprendamos también a usar las funciones para apoyarnos, ¿verdad? O sea, el lenguaje existe, puede ser un poquillo complejo al inicio, pero una vez que uno maneja estas cosas, es mucho más fácil hacer la comunicación. O sea, como les dije al inicio, o sea, tal vez cuando usted le está explicando a alguien más, usted una, eh, escribir una pizarra le quede más claro que hacerlo en una línea, ¿verdad? O sea, porque muchas veces las soluciones de una o dos líneas son soluciones que simplemente usan, pues son útiles, pero a veces usan conocimientos eh, detrás, ¿verdad? Conocimientos que no todo el mundo maneja o no tiene frescos en el momento. Pero en una Olimpiada son de mucha ayuda para no tener que estar escribiendo un montón de páginas. Entonces, eso les aseguro que puede ser bastante útil. De hecho, en la IMO igual nos pasa, o sea, tenemos un estudiante que sabemos que puede resolver el problema uno, bueno, que resolvió el problema uno, pero que lo resuelve a veces en 14 páginas, que duró 2 horas resolviendo el problema uno, ¿verdad? Y uno, todo bien, o sea, digamos, si resuelve el problema uno, o sea, buenísimo que resuelva el problema uno, pero, y si ocupa 2 horas, 3 horas, 4 horas, si ocupa todo el examen para resolver el problema uno, pues diágalo, ¿verdad? Pero si no lo ocupa, y usted no maneja la anotación, está perdiendo tiempo. O sea, no se trata de apurarse y no poner detalles, se trata de que entre más maneje notación, a veces es más fácil expresar ideas. ¿Verdad? Yo sé que hablando a veces la gente dice, ¿qué me estará diciendo? No, esto tal vez no estoy tan familiarizado con la notación, pero en una olimpiada lo importante es que esté completo, que usted sepa expresar las ideas, que usted sepa que existen, ¿verdad? Y ya luego, si hace falta, se leen con calma y lo que sea, mientras estén todos los detalles. Entonces, no aplica, bueno, no aplica solo a funciones y a permutaciones, pero creo que es un primer paso, aprender a expresar permutaciones como funciones, porque este tipo de cosas van a ser fundamentales para transmitir ideas de forma, digamos, eficiente. Entonces, como les digo, eficiente no siempre es lo que queremos cuando le explicamos a otras personas,
pero una olimpiada, entre más eficiente sea la solución, mejor. ¿Ok? Entonces, trabajemos este que aparece ejercicio 10 un ratito, por lo menos 10 15 minutos. Y voy a ponerle pausa al video. Listo. Entonces, una pregunta. ¿Esto está invertido? Oh, ¿de casualidad ustedes han estado viendo todo invertido? ¿O soy yo? Eh, estoy con... Ok, ok. Es que puede ser que estoy viendo mi propia cámara y no estoy viendo mi... Que no, es que no estoy seguro si esto... Creo que no es... Estoy confundido. Estoy confundido. Puede que no estoy compartiendo todavía la imagen. O simplemente estoy viendo mi video y puede ser que sea eso. Simplemente estoy viendo mi cámara y no mi video, que es diferente. Eh, ahora sí. Sí, sí, es que antes estaba viendo mi cámara y me la daba invertida, pero ahora que ya estoy compartiendo. O sea, no sé si no lo estaba compartiendo, pero bueno, ahora sí, disculpe. Listo. Sí, entonces lo que hice el problema es quiero llegar de esta configuración de la izquierda, ahí le puse una especie de asterisco para el espacio vacío eh, al lado de la derecha. ¿Ok? Y les decía que uno puede sacar una invarianza sin necesidad de hablar de permutaciones, todo bien, pero quiero que lo hagamos primero con permutaciones. Y en esencia, tenemos un conjunto de 16 elementos, ¿no? Y estoy diciendo es, quiero aplicar la permutación que cambia el uno y el 2. Entonces, eso es lo que tengo. Quiero cambiar el uno y el 2. Es lo único que quiero hacer. Y eso es lo importante. O sea, lo demás tiene que quedar igual. Entonces, si lo veo como una permutación de izquierda a derecha, es la permutación uno, 2. Pero los movimientos se ven como así. Entonces, les dije que tiene 16 elementos porque el asterisco también es un elemento, ¿verdad? Entonces, podemos intercambiar el asterisco con un número i, digamos, de forma horizontal, o lo podemos hacer igual, de forma vertical. Ok, entonces resulta que lo que estoy haciendo en el juego es transposiciones, ¿verdad? Cada movimiento es una transposición. Los movimientos, cada movimiento es una transposición. Eh, y eh, digamos que yo tengo transposición uno, transposición 2. Estos no son test, deberían ser caos, pero la pizarra me está quedando como muy rectos. Pero bueno, no importa, tengo estas transposiciones, ¿verdad? Digamos que este es el juego. Primero, hay que tener un poquito de cuidado cuando trabaja con permutaciones, porque como son funciones, la primera que aplica es la de la derecha. Entonces, realmente creo que lo habría escrito al revés, T1, T2, pero no importa. Hice K movimientos.
Y esto me debería dar la transposición 1, 2. ¿Ok? Entonces, aquí es donde usamos lo del signo de la permutación. Entonces, el signo de la permutación, recordemos que es -1 si la escribo como un producto impar. Bueno, podemos hablar de signo o de paridad, como dije, es la misma cosa, solo que uno es como más multiplicativo que el otro. Eh, entonces, lo que pasa es que esto es una permutación impar. Una permutación impar. Quiere decir que este número K tiene que ser impar. Ok. Sí, sí, en esencia sería eso. Alguien que me está comentando en el chat. Pero bueno, vamos a tener esto que va por aquí. Entonces, lo que eso significa es, o sea, lo que demostramos hace poquito, y yo sé que lo hicimos un poquito rápido, es que si yo tengo una permutación impar, no la puedo escribir como un producto par de transposiciones. ¿Ok? Entonces, K tiene que ser impar. Y lo que tenemos que hacer es rastrear esto. Como ponga la atención, ¿qué le pasa a esto? ¿Verdad? Porque todas son transposiciones, pero específicas, ¿no? Entonces, en cada movimiento, este asterisco sube, baja o se mueve de izquierda a derecha. Entonces, si nos fijamos en el asterisco, la cantidad de derechas tiene que ser lo mismo que la cantidad de izquierdas, ¿no? Y lo mismo con el número de arribas, tiene que ser igual al número de abajos. No lo voy a escribir como tal, pero esa es la idea, ¿no? O sea, que el asterisco se va moviendo por todo el rompecabezas, pero como llegó al punto original, la misma cantidad de veces que se movió a la izquierda, tiene que moverse a la derecha. La misma cantidad de veces que subió, es la misma cantidad de veces que bajó. Quiere decir que para que esto ocurra, tiene que haber una cantidad par de movimientos. Lo cual contradice lo que teníamos abajo. Contradice que la permutación 1, 2 es impar. ¿Sí? Y esa sería ya la demostración. ¿Sí? Es una demostración con una invarianza usando el signo. Me parece bastante bonito. No es la única forma de hacerlo. Como les dije antes, uno lo puede hacer sin permutaciones. Y si no me equivoco, es casi lo mismo que esto. O sea, es como, bueno, es parecido, pero con más cuidado. En el sentido de que en vez de contar solo el asterisco, hay que ver qué pasó con los demás números, ¿no? O sea, porque si usted ve el 5 se movió la misma cantidad de veces a la derecha que se movió a la izquierda. El 7 se mueve la misma cantidad de veces que se mueve a la derecha, a la izquierda, o sea, una cantidad par de veces. Entonces, sí, si usted no usa permutaciones, lo que me tiene que decir es que todos estos elementos se movieron una cantidad par de veces, estos dos se movieron una cantidad impar de veces. Espera, eso no me lleva a nada. Tal vez, no, tal vez no era tan sencillo como eso. Sí, sí se puede hacer sin permutaciones, pero creo que esa no era la idea. Eh, Déjeme pensar si lo estoy haciendo bien. Porque cada movimiento resulta algo par, pero ellos como que se compensan. El uno va a la izquierda, el otro a la derecha. Eh, ah, no sé, se puede hacer sin permutaciones, por supuesto. O sea, es una invarianza similar, pero tendría que pensarla con calma. Ahorita no la recuerdo. Pero bueno, si tienen preguntas, ¿ahora es cuándo? No, o sea, igual me pueden escribir por WhatsApp, no pasa nada. Eh, entonces, pues, este es un tema que me gusta bastante. Creo que ya no, o sea, como una clase es más que suficiente. O sea, para verla con buen detalle, tal vez ocupamos 2 clases. Hay más ejercicios que van a quedar en el documento. Eh, y
sí, sí, sí es una clase que es un poquillo pesada, o sea, si lo que hicimos fue un poquillo pesado, pero si entendieron las ideas y gran parte de esto estoy seguro que les va a ser de ayuda. Eh, ok. Entonces, si quieren, bueno, aunque no quieran, aquí terminamos la clase. Muchas gracias y nos vemos en algún otro momento. Entonces, chao. Voy a parar la grabación.